Hoy nos movemos al centro de La Habana en búsqueda de actualidades, así que acompáñenme en todo este recorrido. ¿Verdad? Cuando quieras. Contigo, tiempo. Ok, ahora mismo estamos transitando la calle Hospital. Aquí ven cerca lo que se conoce como el Parque Trillo. Y si vamos a hablar sobre actualidades y cosas que han acontecido en estos días durante lo que es como tal el mes de octubre, es innegable no mencionar o hablar un poco sobre el tema de los apagones y el fluido eléctrico en estos últimos días acá en Cuba. Rápidamente voy a tratar de hacerles la historia corta. Y este video lo estoy grabando precisamente un sábado. Hace cuestión de 2 días, el pasado jueves, y esto lo hablo en base a mi experiencia. Llevan varios días quitando la luz entre los horarios comprendidos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El jueves pasado fue una jornada de apagón de 10 de la mañana a 4 de la tarde, hasta que llegó el viernes. Y ahí sí el cuerpo lo supo, porque desde ese entonces hasta este minuto que yo estoy grabando este video, tenemos una afectación de más de 24 horas con el fluido eléctrico. Y repito, esto hablo en base a mi experiencia acá en Centro Habana, porque tengo entendido que han puesto regularmente la luz en otros municipios. Y cubano que esté viendo este video, que comente su experiencia en estos días. Para rematar, vaya, es una tortura entre este apagón de más de 24 horas acá en el centro de La Habana, unido a las secuelas del huracán Milton, que ahora mismo lo pueden estar presenciando y lo presenciarán a lo largo de todo este video. Unos días muy lluviosos que no se puede salir a hacer absolutamente nada. De hecho, a mí me ha costado salir a la calle a crearles contenido. Una completa tortura para el cubano, resumiendo. Entonces voy a aprovechar que el día ha aminorado un poco el tema del clima. Hay mucho viento, pero más o menos uno puede estar en la calle, para documentarles cómo está todo en La Habana durante estos días. Y decirles que cómo se pone el cubano cuando pasan estas situaciones con el tema del fluido eléctrico, literalmente, por el tema de que comienza a descongelarse el refrigerador, la comida se echa a perder. Hemos pasado por varios negocios en plan restaurantes, negocios privados como MIPYMES, y están cerrados hasta nuevo aviso o hasta mañana, a ver qué pasa con este tema del fluido eléctrico. A modo de realidad les cuento que he visto muchos cubanos en la calle comiendo pizzas en las pizzerías por el tema de la comida. También mucha gente jugando dominó, porque esa es la manera en la cual tratan o conciben que sea ideal que pasen las horas en todo este tiempo, jugando dominó, tomándose una cervecita el que puede. Y básicamente esa viene siendo como una de las realidades de muchos cubanos.
quisimos recorrer Hospital abajo para llegar justamente a el malecón y mostrarles un poco de los revueltos que se pone con esta situación climatológica. De hecho, esta fuente que siempre ha estado seca, pienso que producto del mar o de las lluvias, tiene su nivel de agua ahí. Y es que es tan fuerte el oleaje con esta situación climatológica que miren toda la basura que el mar saca para la calle. Eso es para que se hagan una idea de todos los desechos que uno inconscientemente deposita en el mar. Lo mismo ven tenis, que vaya, frascos de sabutamol, suelas, palos, pomos. Es increíble lo que puede hacer la fuerza del mar. Entonces, ahora, como todo cubano, andamos medio que en búsqueda de provisiones, porque uno no sabe hasta cuándo sea esta faena. No sabe cuánto va a tener. Ahí, Así, en medio de toda esta penumbra, terminamos el video en casa sin fluido eléctrico al momento de grabación de este video. Tengo entendido que en otras zonas ya se ha restablecido el fluido eléctrico, pero en la zona en específico de Centro Habana en la cual me encuentro todavía. Fíjense que estoy terminando este video y alumbrando con una vela. Así que ya se pueden imaginar. Seguimos aquí
cocinando el arroz en cazuela, con aquel miedo de que la comida se nos eche a perder en el refrigerador. Pero bueno, si vives en Cuba y ves este video, te invito a que comentes ahí abajo cómo fue tu experiencia en esta zona y las personas que viven fuera de Cuba que también opinen, que todos los comentarios son válidos. Gracias por acompañarme en este recorrido, los quiero un montón y espero próximamente estar en las calles creándoles contenido que no sea nada relacionado con el apagón y ya se haya restablecido el fluido eléctrico. Los quiero un montón, yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.